Si te digo Cantinflas, tu mente se va a la risa. Pero la vida del hijo no fue una comedia. Fue una sombra larga, pegada al cuerpo. Una sombra que parecía abrir puertas por fuera y cerrar la garganta por dentro. Porque hay apellidos que te dan acceso y te quitan el derecho a respirar en paz. Y Cantinflas no es solo un apellido. Es un símbolo nacional, una memoria colectiva, un recuerdo tan amado que se vuelve intocable. Lo terrible es que lo intocable siempre termina aplastando a alguien cercano. Y en esta historia ese alguien fue su hijo. Un heredero que, según distintas versiones, vivió rodeado de discreción, silencios, miradas y una presión que no se ve en fotos, pero se siente en la piel. La gente cree que ser hijo de una leyenda es ganar la vida desde el nacimiento. Sí, pero esa idea se cae cuando entiendes la primera regla del mito. El mito no envejece. El mito no comete errores nuevos. El mito se queda perfecto para siempre. Y competir contra lo perfecto es perder sin haber empezado. Porque a ti no te miran como persona, te miran como continuación. Y si te acercas al legado, te llaman aprovechado. Si te alejas para vivir tu vida, te llaman desagradecido. Si hablas, te atacan. Si callas, sospechan. Es una trampa donde cualquier movimiento te deja mal parado. Y esa trampa, sostenida por años, puede deformarte por dentro, aunque por fuera sonrías y digas que todo está bien. Imagina crecer con un padre que, cuando entra a una habitación, la habitación cambia. Todo se ordena, todos se callan, todos lo miran. No por miedo, sino por magnetismo. Un padre que, sin esforzarse, ocupa el centro. Y si ahora imaginas ser el hijo de ese hombre, ¿cómo construyes tu identidad si el mundo ya te asignó una? Porque el mundo no te pregunta qué sueñas. El mundo te exige que estés a la altura. Y la altura de Cantinflas no era humana. Era una altura de leyenda. Un hombre que hizo reír a millones y se quedó para siempre en el corazón de la cultura popular. Eso es hermoso. Hasta que te toca vivir abajo de esa montaña. El hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, cargó con una rareza. El apellido le abría puertas, sí, pero también lo volvía sospechoso. Porque cuando un apellido pesa tanto, todo se interpreta como interés. Si aparece en público, alguien dice que quiere reflectores. Si no aparece, alguien dice que se esconde. Si habla del padre, dicen que se cuelga. Si no lo menciona, dicen que reniega. Y ahí empieza el desgaste silencioso. Vivir sin una salida limpia. Vivir con la sensación de que tu vida no te pertenece. Y cuando una vida no te pertenece, tarde o temprano se vuelve pesada, como si caminaras con una piedra amarrada al pecho. Hay algo que la gente no entiende del todo. El público ama al ídolo, pero el heredero no recibe ese amor del mismo modo. El ídolo es nostalgia. El heredero es prueba. Y una prueba se examina, se presiona, se cuestiona. Por eso el heredero casi nunca recibe compasión, recibe juicio. Y el juicio, repetido por años, se mete en la cabeza como una voz que no se apaga. Se vuelve tribunal interno. Empiezas a mirarte con los ojos del público. Empiezas a castigarte antes de que te castiguen. Y cuando te castigas todos los días, tu salud mental se va deshilachando sin que nadie lo note. No es que el hijo no tuviera oportunidades. Es que muchas oportunidades venían con veneno. Te invitan por el apellido, pero no te respetan como persona. Te celebran por ser el hijo de, pero no te reconocen si intentas ser tú. Y ahí aparece una emoción que destruye por dentro, la vergüenza. Vergüenza de no ser suficiente. Vergüenza de no encajar. Vergüenza de fallar bajo un apellido que el país entero siente como sagrado. Y la vergüenza no grita. La vergüenza se queda. Se queda en la garganta, se queda en el estómago, se queda en la espalda. Y se vuelve cansancio. Y el cansancio con el tiempo se vuelve irritación, se vuelve distancia, se vuelve soledad. Porque, además, un apellido así atrae gente. No siempre mala gente, pero sí mucha gente interesada en el acceso. Gente que quiere la foto, la invitación, la historia, la anécdota. Y el yo lo conocí. Y cuando te rodeas de personas que te buscan por lo que representas, no por lo que eres, empiezas a desconfiar. Y cuando empiezas a desconfiar, te aíslas. Y cuando te aíslas, el dolor se amplifica. Porque el dolor necesita salida, necesita palabras, necesita un lugar seguro. Pero el hijo de un mito vive con una maldición. Pedir ayuda se vuelve espectáculo. Cualquier crisis se vuelve titular. Cualquier caída se vuelve conversación pública.
Entonces el hijo aprende a ocultar, y lo oculto crece. En algunas familias famosas el silencio se vuelve costumbre, no por misterio, sino por supervivencia. Se habla poco, se responde menos, se evitan temas, porque hay un miedo real, que cualquier palabra abra una puerta que después no se pueda cerrar. Y en el caso de Cantinflas, alrededor de su figura han existido versiones, rumores y relatos sobre decisiones, conflictos y tensiones del entorno, especialmente cuando se trata de legado, herencia, control de la imagen y representaciones. No hay que afirmar nada como hecho total para entender la lógica humana. Donde hay mito, hay intereses. Donde hay intereses, hay tensiones. Y donde hay tensiones, el hijo queda atrapado en medio. Porque el hijo no hereda solo un apellido, hereda un territorio emocional, la nostalgia del público y un territorio práctico, todo lo que rodea a la figura, homenajes, imagen, derechos, decisiones, permisos, discursos oficiales. Y cuando heredaste un territorio, mucha gente se acerca con mapas. Algunos llegan con cariño, otros con ambición, otros con resentimiento, otros con hambre de control. Y tú, en medio, no sabes quién es quién. Entonces, vives en alerta. Y vivir en alerta constante te enferma. Te rompe el sueño, te cambia el carácter, te vuelve duro, y el mundo que no entiende tu miedo te etiqueta, amargado, problemático, conflictivo, y esa etiqueta te hunde más. A esto súmale lo más cruel. El padre famoso, con el tiempo, deja de ser papá y se vuelve personaje. Y el hijo vive una confusión triste. ¿Yo extraño a mi padre? ¿O extraño la versión que el mundo celebra? Porque el mundo celebra una máscara hermosa. Pero el hijo recuerda también al hombre, con sus luces y sombras, con sus días buenos y malos, con su cansancio, con su humanidad. Y esa humanidad no siempre se puede contar, porque el público no quiere humanidad, quiere estatua. Y cuando tú intentas hablar como humano, te atacan como si estuvieras profanando un altar. Si por eso esta historia se siente tan fría por momentos, porque el heredero aprende que hablar es perder. Hablar te expone, te malinterpretan, te usan, te sacan frases, te vuelven titular. Entonces eliges el silencio. Pero el silencio sostenido por años no es paz, es encierro. Y el encierro produce una de las emociones más peligrosas, la sensación de estar atrapado sin salida. Porque si no puedes hablar y tampoco puedes huir del apellido, ¿qué te queda? Te queda aguantar. Y aguantar cuando dura demasiado se convierte en derrumbe. Se ha dicho muchas veces, en versiones que circulan, en relatos de terceros, en comentarios que se repiten, que la vida del hijo transcurrió con una mezcla de discreción y tensión, como si el apellido le diera una vida de acceso, pero no una vida de tranquilidad. Y eso es exactamente lo que destruye a un heredero. El mundo te abre puertas externas, pero te cierra puertas internas. Te cierra la puerta de ser anónimo cuando estás mal. Te cierra la puerta de equivocarte sin ser juzgado. Te cierra la puerta de llorar sin ser grabado. Y sin esas puertas internas, una persona se queda sin aire. Porque el precio real no es la fama. Es vivir siempre observado. No observado con cariño, sino con lupa. Y la lupa no perdona. La lupa busca fallas. La lupa busca incoherencias. La lupa busca la nota. Y cuando eres heredero, la lupa no se apaga ni con el tiempo. Al contrario, crece. Porque el mito se vuelve más grande con los años. Y mientras más grande el mito, más pequeña se siente tu vida al lado. Y esa pequeñez, si se instala, se convierte en resentimiento o en tristeza. Y la tristeza, si se vuelve larga, puede convertirse en autodestrucción silenciosa. Y aquí está la pregunta que incomoda, pero atrapa. ¿Cuánta vida se pierde intentando cumplir una expectativa que no elegiste? Porque tal vez el hijo no quería ser figura pública. Tal vez quería una vida normal. Tal vez quería un nombre propio. Pero el mundo no se lo permite. Y si intenta salir del papel, lo vuelven a meter a empujones. Regresa, heredero. Regresa, hijo de. Regresa, símbolo. Y cuando te obligan a ser símbolo, te quitan el derecho a ser frágil. Y nadie aguanta sin fragilidad para siempre. Dicen que hay personas que nacen con suerte, pero también hay personas que nacen con una carga.
Y la carga del hijo de Cantinflas, según lo que se ha contado y lo que se ha insinuado durante años en distintos relatos, fue vivir con una sombra que parecía seguirlo a todas partes. Si la sombra del deberías. Deberías hablar así. Deberías comportarte así. Deberías representar así. Deberías honrar así. Deberías ser mejor. Deberías ser impecable. Y la impecabilidad es imposible. Entonces, cuando fallas, no fallas como cualquiera. Fallas como heredero, y eso duele el doble, porque el heredero vive con miedo a decepcionar al público, pero también con miedo a decepcionar al fantasma. Y esa es una tristeza rara, querer aprobación de alguien que ya no está, querer que el padre te diga está bien, querer que el padre te abrace, querer que el padre te vea como persona, no como símbolo. Pero el padre, convertido en mito, ya no puede darte eso. Entonces el heredero se queda buscando ese abrazo en lugares equivocados, o se queda sin buscarlo y se apaga por dentro. En algunas etapas, según versiones, pues el entorno de una familia famosa puede volverse una administración constante. ¿Quién aparece? ¿Quién habla? ¿Qué se autoriza? ¿Qué se evita? Y el heredero, que debería ser el centro humano del legado, termina sintiéndose como pieza. Y cuando te sientes pieza, te vuelves reemplazable. Y sentirte reemplazable es una de las heridas más profundas. Te hace pensar que tu vida vale menos que el apellido, que tu salud vale menos que el nombre, que tu paz vale menos que la narrativa oficial. Y esa idea, aunque sea falsa, se vuelve verdad emocional si se repite demasiado. Y por eso la vida bajo sombra no es solo una metáfora. Es un modo de existir. Es caminar con cuidado. Es medir cada frase. Es desconfiar de cada abrazo. Es sospechar de cada invitación. Es sentir que cualquier error será usado como arma. Y cuando vives así, y tu sistema nervioso no descansa, vives en alerta. Y vivir en alerta te envejece, te endurece, te rompe. Y el público solo ve el resultado. No era como su papá. Exacto, no era como su papá. Porque su papá era mito, y él era humano. Y ese es el corazón oscuro de este título: fama, silencio y una vida bajo sombra. Fama que te abre puertas por interés, silencio que te protege, pero te asfixia. Sombra que te acompaña hasta cuando estás solo. Y cuando por fin te quedas completamente solo, lo único que escuchas es el eco del apellido, recordándote que nunca puedes ser solo tú. Y ese eco, repetido por años, se vuelve una sentencia interior. Si te estás preguntando qué fue lo que terminó de romperlo, no busques una sola escena, busca el desgaste. El desgaste de ser observado, el desgaste de ser comparado, el desgaste de ser sospechado. Y el desgaste de ser administrado, el desgaste de vivir con el miedo de decir algo que encienda una guerra. Y en ese desgaste, la vida se vuelve gris. Y lo gris, con el tiempo, puede volverse oscuro, porque hay sombras que no se ven, hasta que un día te tragas la luz. Y el heredero, según muchas voces que lo miraron desde fuera, pareció vivir cargando una sombra que nunca se apartaba. No la sombra del dinero, no la sombra del lujo. La sombra de la identidad robada, la sombra de la comparación eterna, la sombra del apellido como jaula. Y cuando una jaula no tiene llave, el ser humano empieza a buscar salidas donde no las hay. Empieza a buscar alivio rápido, empieza a buscar apagones, empieza a buscar silencios totales. Y ahí es donde esta historia deja de ser curiosidad y se vuelve advertencia. La fama no salva, la fama amplifica. Y si adentro hay dolor, la fama lo vuelve gigante. Hay un momento en la vida de un heredero donde deja de sentir orgullo y empieza a sentir temor. Temor de la gente, de los titulares, de los rumores, de las miradas, de los amigos que se acercan demasiado rápido, de las manos que se estiran con sonrisas, de las preguntas que suenan inocentes pero buscan una grieta. Porque cuando tu padre fue un símbolo nacional, tú no caminas por la calle. Tú cruzas un escenario invisible. Y en un escenario todos creen que tienen derecho a opinar de ti, como si tu vida fuera parte del show. Y lo más cruel es que tú no pediste ser show. Tú pediste ser hijo. Pediste ser humano. Pero el mundo no negocia con el mito. A partir de cierto punto, el apellido empieza a funcionar como una alarma. Cada vez que lo pronuncias, alguien se activa. De unos se emocionan, otros se acercan, otros sospechan. Otros calculan. Y tú lo notas. Notas cuando una conversación cambia de tono. Notas cuando alguien menciona a tu papá como si estuviera abriendo una puerta secreta.
Notas cuando el cariño suena más a curiosidad que a afecto. Notas cuando te invitan a lugares donde no importa tu opinión, solo importa tu presencia. Y cuando te das cuenta de que tu presencia vale más que tu persona, te empiezas a apagar. Porque el ser humano necesita una cosa básica para vivir bien: sentir que lo quieren por quien es, no por lo que representa. El hijo de Cantinflas vivió bajo una sombra que tenía dos caras: la cara del amor público y la cara del control. El amor público es una ola gigante de nostalgia. Gente que sonríe cuando escucha el nombre, gente que se emociona con recuerdos. Su gente que siente que Cantinflas les pertenece porque los acompañó en momentos de vida. Pero el control es otra cosa. Es el miedo a que se rompa la imagen, a que se ensucie el altar, a que se abra un conflicto, a que aparezcan disputas, a que se hable de más, a que un rumor se vuelva incendio. Y en ese ambiente la palabra familia se vuelve rara, porque a veces la familia ya no es solo familia. Es entorno, es círculo, es administración, es estrategia. Y cuando el entorno se vuelve estrategia, el hijo se vuelve objeto. Objeto de cuidado, sí, pero también objeto de vigilancia. Objeto de no digas, objeto de no hagas, objeto de no aparezcas, objeto de aparece, pero no tanto, objeto de sonríe, objeto de calla. Y el hijo, cuando vive así, empieza a sentir que su vida es un guión escrito por otros. Un guión donde él actúa un papel que nunca eligió. Y actuar una vida entera es agotador. Te roba la energía, te roba la verdad, te roba el aire, te deja vacío. Y cuando estás vacío, la tentación más peligrosa aparece: llenar el vacío con cualquier cosa. Con exceso, con ruido, con relaciones, con promesas, con distracciones. Porque el vacío duele. El vacío se siente en el pecho como un hueco frío. Y un humano, cuando siente hueco frío, se desespera por taparlo. Pero lo que tapa rápido casi siempre tapa mal. Y lo que tapa mal al final te rompe más. Hay herederos que, para sobrevivir, se vuelven invisibles. Se van, se esconden, cortan, desaparecen. Intentan vivir como si el apellido no existiera. Pero el apellido existe. Y el apellido te alcanza. Porque basta con una foto, una nota, un comentario, una invitación, un rumor. Sí, para que el mundo vuelva a girar hacia ti. Y entonces el heredero aprende una lección horrible. No hay escape perfecto. La sombra es más rápida que tú. Porque la sombra no es una persona, es una idea. Y las ideas no se cansan. Otras veces el heredero intenta hacer lo contrario: abrazar el legado, participar en homenajes, asistir a eventos, hablar del padre, mantener vivo el recuerdo. Y ahí cae en otra trampa. Lo acusan de colgarse. Como si honrar a tu padre fuera un crimen. Como si mencionar tu sangre fuera oportunismo. Como si tu dolor tuviera que ser privado para ser legítimo. Y esa acusación es venenosa, porque te roba incluso el derecho de recordar. Te roba el derecho de hablar de tu propia familia sin ser juzgado. Y cuando te roban derechos emocionales, te dejan desarmado. Por eso, la vida bajo sombra no se parece a la vida de un famoso normal. Se parece más a vivir con una pared detrás y otra delante. Detrás está el Padre perfecto, inmortal, intocable. Delante está el público, exigente, hambriento de historia, listo para señalar. Y tú quedas en medio, tratando de respirar. Y cuando no respiras, te vuelves irritable. Y cuando te vuelves irritable, se confirma la etiqueta problemático. Y ahí empieza el círculo más cruel. Te etiquetan, te aíslas, te desgastas, te rompes, te etiquetan más. Hay un punto donde el heredero deja de sentir que vive y empieza a sentir que solo administra crisis. Crisis de imagen, crisis de rumores, crisis de relación con el público, crisis con el entorno, crisis con su propia cabeza. Y cuando todo es crisis, te vuelves un soldado en tu propia vida. Y un soldado siempre en guardia, siempre anticipando ataques, siempre calculando. Y vivir calculando te mata el alma. Te quita espontaneidad, te quita alegría, te quita risa. Y eso es lo más irónico: ser hijo del hombre que hizo reír a millones y no poder reír en paz. Porque la risa de Cantinflas era pública, pero la sombra del hijo era privada. Y lo privado, cuando no se habla, se pudre. Se vuelve secreto. Se vuelve tensión muscular. Se vuelve insomnio. Se vuelve mal humor. Se vuelve distancia. Se vuelve enfermedad emocional.
Y el público, que no ve eso, solo ve lo de afuera, la figura seria, el heredero distante, el hombre que no brilló como su padre. Y el público concluye algo injusto. No sirvió. Como si la vida sirviera para compararse. Como si el valor de una persona dependiera de su semejanza con un mito. Pues pero el daño más profundo no viene del público. Viene de la comparación que el público instala dentro de ti. Porque llega un día en que ya no necesitas que te digan nada. Tú mismo te lo dices. Tú mismo te repites, no soy él. Tú mismo te castigas por no ser leyenda. Y ahí se rompe algo. Porque el ser humano necesita una base interna. Necesita una voz propia. Necesita un nombre propio. Y cuando tu voz propia queda enterrada bajo el apellido, aparece una sensación peligrosa. La de no existir del todo. Como si fueras sombra de una sombra. Y esa sensación empuja a decisiones que desde afuera parecen incomprensibles. Decisiones impulsivas. Decisiones erráticas. Decisiones que se interpretan como escándalo. Y el escándalo, cuando cae sobre un heredero, no se queda en él. Salpica el mito. Y cuando salpica el mito, el sistema se activa. Pues el sistema de proteger, controlar, callar, cerrar filas. Y el heredero, en vez de recibir contención humana, recibe más presión. Recibe más límites. Recibe más vigilancia. Y una persona vigilada no se cura. Se estresa. Hay silencios que son ternura. Y hay silencios que son amenaza. El silencio tierno es el que te cuida, el que te da espacio, el que te acompaña sin preguntas, el que te deja llorar sin ser grabado. El silencio amenaza es el que te dice, no hables de esto, no toques esto, no menciones esto, no te metas con esto. Y cuando el heredero vive rodeado de silencios amenaza, empieza a sentir que vive en una casa donde hay temas prohibidos. Y los temas prohibidos siempre crecen como monstruos. Porque lo prohibido se vuelve obsesión, lo prohibido se vuelve miedo, lo prohibido se vuelve sospecha. Y si un apellido gigante tiene algo que casi siempre produce, es sospecha. Sospecha de los demás hacia ti y sospecha tuya hacia los demás. Porque un apellido así atrae historias. Historias de herencia, historias de pleitos, historias de control, historias de quién decide, historias de quién representa. Y aunque no conozcas cada detalle, sientes el clima. Sientes que hay tensión, sientes que hay intereses, sientes que hay gente que se mueve como si estuviera en un tablero. Y vivir en un tablero te vuelve paranoico o te vuelve frío. Y el frío, por dentro, es soledad. La soledad del heredero no es estar sin gente, es estar sin confianza. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentirte solo, porque no sabes si te quieren a ti o si quieren tu apellido. No sabes si te escuchan por cariño o por información. No sabes si te abrazan por afecto o por acceso. Y cuando no sabes, te vuelves cuidadoso. Y cuando te vuelves cuidadoso, la gente dice que eres distante. Y cuando te dicen distante, te vuelves más cuidadoso. Y así el círculo se cierra. A veces, en historias así, el heredero intenta construir una vida privada lejos del reflector. Y eso debería ser suficiente. Pero el mito no lo permite. Porque cada cierto tiempo el mundo vuelve a tocar la puerta. ¿Dónde está el hijo? ¿Qué piensa? ¿Qué diría Cantinflas? ¿Quién administra el legado? ¿Qué pasa con? Y ese ¿qué pasa con? Es como una gota constante en la frente. Una gota que no te deja dormir. Una gota que te recuerda que tu vida no es solo tuya. Y cuando una gota cae años, perfora piedra. La vida bajo sombra se nota en el cuerpo. Se nota en la manera de mirar. Se nota en la manera de caminar. Se nota en la postura. Se nota en la tensión, porque el cuerpo guarda lo que la boca no puede decir. Y si el heredero aprendió a callar para sobrevivir, el cuerpo habló por él de otras maneras. El cuerpo mostró cansancio. El cuerpo mostró desgaste. El cuerpo mostró que la sombra pesa. Y el público, otra vez, no entendió. Porque el público no mira el cuerpo como historia. Lo mira como chisme. Pero aquí está la parte que realmente engancha. El hijo de Cantinflas no solo vivía bajo la sombra del padre, vivía bajo la sombra de lo que el público necesitaba creer. El público necesitaba creer que Cantinflas era puro, limpio, eterno, intocable. Y cuando alguien cerca del mito muestra humanidad, problemas, tensiones, contradicciones, el público se incomoda. No porque odie al hijo, sino porque el hijo amenaza la fantasía.
Y el público, cuando una fantasía lo consuela, la defiende con uñas. Y defender una fantasía puede ser cruel con los humanos que están alrededor. Por eso la historia del heredero no es solo la historia de una familia, es la historia de un país y su relación con sus mitos. Porque un país que necesita mitos perfectos a veces no tiene espacio para herederos imperfectos. Los herederos se vuelven prueba incómoda de que detrás del personaje había una vida real. Y la vida real siempre tiene grietas, siempre tiene tensiones, siempre tiene decisiones difíciles, siempre tiene silencios. Y cuando el heredero existe, el heredero es recordatorio de todo eso. Y el recordatorio duele, y cuando algo duele, el público lo ataca o lo ignora. Ignorar también es violencia, porque ignorar es decir, no existes. Y a veces el heredero vive eso, que el mundo ama al padre, pero le niega al hijo el derecho de existir como individuo. Le niega el derecho de ser escuchado sin ser comparado. Le niega el derecho de ser ayudado sin ser juzgado. Le niega el derecho de fallar sin ser condenado. Y cuando te niegan derechos humanos básicos, tu vida se vuelve un acto de resistencia. Y resistir cansa. Cansa tanto que llega un día en que ya no quieres demostrar nada. Ya no quieres discutir. Ya no quieres pelear. Ya no quieres explicar. Ya no quieres defenderte. Solo quieres que pare. Que pare el ruido. Que pare la lupa. Que pare la sospecha. Que pare la comparación. Y cuando alguien desea eso con fuerza, el riesgo aparece. Porque si no encuentra un lugar donde el mundo pare, puede intentar pararlo por su cuenta, de la peor manera posible. Sí, porque el punto más oscuro de una vida bajo sombra es cuando la sombra empieza a parecer más real que tú. Cuando tu nombre propio se vuelve pequeño, cuando tu identidad se vuelve borrosa. Cuando ya no te sientes persona, te sientes rol. Te sientes etiqueta, te sientes hijo de. Y un humano que se siente rol pierde el sentido. Y sin sentido, la vida se vuelve pesada. Y cuando la vida se vuelve pesada, el cuerpo busca alivio a cualquier costo. Y aquí la historia se vuelve más tensa, porque alrededor del legado de un ídolo el costo del error es altísimo. No solo te equivocas tú, se interpreta que falló la familia, falló el heredero, falló el legado. Entonces el entorno reacciona con dureza, con control, con límites, y cuanto más control te ponen, más te asfixias. Y cuanto más te asfixias, más probable es que explotes. Y cuando explotas, se confirma que eras un problema. Y ahí el círculo se vuelve perfecto y devastador. El apellido, al final, se comporta como una luz que quema. De lejos es hermosa, de cerca te quema la piel. Y el heredero vivió cerca, demasiado cerca. Vivió en ese calor día tras día, año tras año. Y ese calor no te deja ser espontáneo. Te vuelve cuidadoso, te vuelve tenso, te vuelve alguien que mide cada cosa. Y medir cada cosa te roba vida. Y mientras tanto, el público solo quería una cosa: nostalgia sin consecuencias. Quería reír con Cantinflas sin pensar en el costo humano de su mito. Quería recordar al personaje sin mirar al hijo. Quería un altar sin grietas. Pero la realidad siempre trae grietas, y el heredero es la grieta más visible. Por eso la vida del hijo, en lugar de ser celebrada como vida propia, terminó siendo tratada como nota al pie, como accesorio, como sombra. Y nadie merece vivir como accesorio de su propio apellido. Si has llegado hasta aquí, ya lo sientes. Esta historia no va de chismes. Va de una presión que enferma. Va de una fama que ilumina hacia afuera y oscurece hacia adentro. Va de un silencio que protege el mito y asfixia al humano. Va de un apellido que abre puertas de acceso y cierra puertas de paz. Y lo que viene ahora es todavía más incómodo, porque entra en el terreno donde casi todos se ponen nerviosos. Cuando el legado deja de ser solo memoria y se convierte en disputa, en control, en quién decide, en quién representa, en quién habla. Y cuando esas preguntas aparecen, el hijo no solo vive bajo sombra, vive dentro de un campo minado. Cuando un mito se vuelve tan grande y llega un momento en que la memoria deja de ser memoria y se vuelve territorio. Territorio emocional, porque millones sienten que ese nombre les pertenece. Territorio práctico, porque un nombre así no es solo recuerdo. Es imagen, es autorización, es representación, es quien habla, es quien aparece, es quien decide qué se muestra y qué se esconde. Y en ese terreno el heredero se convierte en algo peligroso, un punto de poder.
Y cuando alguien es punto de poder, deja de ser tratado como humano. Se vuelve pieza, se vuelve llave, se vuelve problema o solución, según el interés de quien mire. Y si el heredero ya venía cansado, ya venía tenso, ya venía con la sombra encima. Meterse a un territorio así es como entrar a una casa donde el piso está lleno de vidrio. El apellido Cantinflas tenía un peso único. Sí, porque no era un artista cualquiera, era un símbolo. Y los símbolos generan devoción, pero también generan control. Porque cuando algo es símbolo, mucha gente siente que debe protegerlo. Y proteger a veces significa callar, a veces significa cerrar, a veces significa cortar a quien incomoda. Y un heredero, por el simple hecho de existir, incomoda. Incomoda porque es humano. Incomoda porque puede cometer errores. Incomoda porque puede decir algo que no encaje con la versión perfecta. Incomoda porque recuerda que detrás del personaje hubo una vida real. Y la vida real siempre tiene contradicciones. Entonces el sistema se activa. No se habla, no se toca, no se mueve. Y cuando vives dentro de un sistema así, tu vida se vuelve una jaula bonita por fuera y asfixiante por dentro. Lo más triste es que el heredero suele pensar que si se porta perfecto, si se mantiene discreto, si no hace ruido, si no incomoda, el mundo lo dejará en paz. Pero el mundo no deja en paz a un apellido grande. Siempre regresa, siempre pregunta, siempre exige una historia nueva, siempre busca una grieta. Y cuando no hay grieta, la inventa. Porque el mito es alimento para el público y el público siempre quiere más. Entonces el hijo aprende una lección brutal. El silencio no te salva, solo te retrasa la tormenta. Y cuando la tormenta llega, llega con algo que destruye más que cualquier insulto. La sospecha. Sospecha de intenciones, sospecha de decisiones, sospecha de quién se beneficia, sospecha de quién controla, sospecha de quién habla por el mito. Y en ese ambiente, el hijo queda atrapado en una pregunta imposible. ¿Cómo pruebo que soy hijo, no oportunista? Si el mundo ya me mira como oportunista por existir, porque eso pasa. El hijo, en vez de recibir la empatía básica de «es familia», recibe el interrogatorio de «a ver si no se está colgando». Y vivir con interrogatorio permanente te seca el alma. Te convierte en alguien que siempre se defiende. Y si siempre te defiendes, siempre estás en guerra. Y en guerra no se sana. El precio de ser el hijo de Cantinflas, al final, fue vivir dentro de un nombre que no le permitía ser pequeño. No le permitía tener días malos sin consecuencias. No le permitía enfermarse sin conversación pública. No le permitía equivocarse sin sentencia. No le permitía pedir ayuda sin titulares. No le permitía construir una vida normal sin que el mundo la invadiera. Y esa falta de normalidad es una forma de violencia suave. Porque no te golpea con la mano. Y te golpea con el ritmo. Te golpea con la repetición. Te golpea con el desgaste. Y el desgaste, si dura años, termina dejando una persona hueca. Y cuando una persona se queda hueca, se vuelve peligrosa para sí misma. Porque el hueco pide llenarse. El hueco pide alivio. El hueco pide silencio. Y si no hay un lugar seguro donde ese hueco se pueda atender con amor real, con apoyo real, con calma real, el hueco se llena con cosas que no curan. Y lo que no cura, al final, rompe. Por eso, aunque el público insista en reducirlo todo a fama, la fama fue solo la superficie. La verdadera historia fue la soledad emocional bajo un apellido sagrado. Y ahí está la ironía que duele. Cantinflas le dio risa al mundo. Pero el mundo no supo qué hacer con el dolor silencioso de su heredero. Porque el mundo quería un final bonito. Quería un legado limpio. Y quería un altar sin sombras, pero los altares reales siempre tienen sombras, solo que la gente no las mira. Y cuando alguien se atreve a mirarlas, lo atacan. Por eso el heredero vivió con discreción, porque la discreción era una forma de no provocar al monstruo de la opinión pública. Pero el monstruo no se calma con discreción. El monstruo se alimenta de misterio, y cuanto más misterio, más hambre. Así que el desenlace de esta historia no es un gran escándalo contado con morbo. Es un desgaste contado con verdad emocional. Un hombre que vivió bajo sombra. Un hombre que cargó el apellido como si cargara una estatua. Un hombre que, según lo que se ha dicho en versiones y relatos, terminó viviendo con una vida marcada por esa presión, por esa vigilancia, por esa dificultad de ser simplemente él. Y cuando un humano no puede ser él, Lee se apaga. Y cuando se apaga, el mito sigue brillando, pero a costa de alguien.
Porque esa es la frase final que deja un frío extraño. Los mitos no pagan el precio de ser mitos. Lo pagan los vivos alrededor. Lo pagan los herederos. Lo pagan las familias. Lo pagan los que intentan sobrevivir bajo el reflector eterno. Y el apellido que el público ama tanto se convierte en una cadena invisible que nadie ve, pero que aprieta todos los días. Y si este video te dejó con esa sensación incómoda, es porque así funciona la fama por dentro. Brilla por fuera, pero quema por dentro. Aquí no venimos a confirmar verdades absolutas, porque en estas historias siempre hay versiones, rumores y silencios que nadie termina de explicar. Aquí venimos a mirar lo humano que se esconde detrás del personaje. Y a mirar la caída que contrasta con la imagen pública. A mirar lo que nadie quería hablar, lo que nadie quería admitir, lo que nadie quería recordar. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí contamos historias de fama y caída, de silencios familiares, de herencias emocionales y de los hijos que cargan el escándalo aunque nunca lo hayan elegido. Aquí hablamos de los hijos del escándalo, los que nacieron con un apellido que abre puertas y les cierra la vida.